Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo el Evangelio de Juan, estamos leyendo la Biblia en orden y hoy leamos este pasaje que se llama La autoridad del Hijo. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no podía hacer nada por sí mismo porque Jesús no venía a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso tú recuerdas cuando leímos el pasaje de Nicodemo, que leímos en Juan capítulo 3, versículo 11, que Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente, dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús habla lo que oye del Padre. Jesús hace lo que ve hacer al Padre, porque Jesús honra al Padre. Jesús obedece al Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan grande de humildad, de obediencia! Y sabes, si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Tenemos primero que obedecer a nuestros padres acá en la tierra, obedecerlos en el Señor. Y también tenemos que obedecer a nuestro Padre eterno. ¿Y cómo obedecemos a nuestro Padre eterno? ¿Cómo obedecemos a Dios? Si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a obedecer a Dios Padre. Pero ¿cómo se hace eso? Primero que todo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que conocerla, leerla, escudriñarla, entenderla, porque si no lo hacemos, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues no vamos a poder obedecerla. Segundo, tenemos que mantenernos en oración sin cesar, porque recuerda que hemos leído que no podemos hacer nada si Dios no nos lo da del cielo. Por eso debemos permanecer en oración, rogando a Dios en todo momento. Y tercero, es necesario alabar a Dios, como también ya hemos leído. Y entonces lo que va a pasar si hacemos esas tres cosas es que cada día de nuestras vidas seremos lavados más, purificados más y estaremos cada día más dispuestos, más limpios, más lindos, más hermosos, con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para obedecer al Padre, para obedecer la palabra de Dios. Sigamos leyendo, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¡Wow! Recuerda que Jesús acababa de sanar al paralítico de Betesda, como leímos ayer, y ahora Jesús les estaba diciendo que eso no era nada, que se van a maravillar aún más cuando todos veamos la resurrección de los muertos. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida.
Dios Padre levantaría a Jesucristo de la muerte y asimismo Jesús nos levanta a todos nosotros cuando ¿qué? Cuando creemos en Él, cuando llegamos arrepentidos a los pies de Cristo, le pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y entonces Él nos levanta para vida eterna, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos levanta. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¡Wow! Dios mío, cuán grande la misericordia de Dios. Mira, Dios Padre le dio a su Hijo Jesucristo toda la autoridad para que Jesús juzgue. Dios Padre a nadie juzga, dice ahí, sino que Jesús es el que juzga. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, vino a este mundo, nació como un niño, se hizo hombre, padeció en carne propia. Jesucristo, siendo Dios, sabe lo que se siente estar en carne y hueso, porque Él es el Hijo del Hombre. Por eso Jesús va a juzgar, pero Jesús juzgará a aquellos que lo hayan rechazado, porque rechazaron el regalo de la salvación. Y a aquellos que lo hayan aceptado en su corazón, Jesús les dará su misericordia y viviremos en el reino de Dios para siempre, porque ese reino no tendrá fin. ¡Wow! Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús es Dios y debemos honrar a Jesucristo como honramos a Dios Padre, como honramos al Espíritu Santo. Si tú oyes alguna persona o en algún sitio que dicen que Jesús no es Dios o que no honran a Jesús como a Dios, sal corriendo de ese sitio inmediatamente, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. El que niega a Jesucristo niega al Padre. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Dios y cree en Jesús pasa de muerte a vida. Y cuando nos bautizamos, ¿recuerdas cuando leímos sobre el bautismo? Si no has visto ese video, te dejo el link en la cajita de descripción. Cuando nosotros somos sumergidos en el bautismo, es como si fuéramos sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, es como si resucitáramos con Cristo. Morimos a la vieja naturaleza y resucitamos a la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando creemos en Él, Dios nos da vida. Gloria a Dios. Recibamos a Jesús en nuestro corazón para que pasemos de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mira, en este pasaje que estamos leyendo hay dos tipos de muertos. Uno son los muertos espirituales. Tú y yo
Y todos nosotros, antes de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, estábamos muertos, literalmente muertos, en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no ha recibido al Señor Jesús, que no lo ha confesado como su Señor y Salvador, como leíamos ayer. Por ejemplo, que yo pensaba cuando yo llegué a los pies de Cristo y me preguntaron, ¿quieres recibir al Señor Jesús? Y como les comentaba ayer, yo pensé, pero es que yo nunca le he dicho a Jesús que no, y era cierto. Pero el gran problema, el problema más grande en mi vida era que yo tampoco le había dicho a Jesús que sí. Y como hemos leído todos los versículos de la Biblia, es necesario confesar a Jesucristo con nuestra boca. Es necesario decirle que sí. Y entonces, cuando oímos su palabra, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, creemos en Jesús, lo hacemos nuestro Señor y Salvador, Él nos da vida, Él nos saca y nos liberta del pecado. Y cuando nos bautizamos, pasamos de esa vieja naturaleza a la nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que esos muertos, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pasamos de muerte a vida. Y los otros muertos que también hace referencia a este pasaje, es los muertos literales, es la persona que se muere. Como todos nosotros tendremos que morir algún día, a menos que pase el arrebatamiento de la iglesia, pero eso solo lo sabe Dios. Y esos muertos que mueren físicamente, un día se levantarán. Sigamos leyendo. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios Padre es la vida, Él es la vida. Dios Hijo, Jesucristo es la vida. Recibamos a Jesucristo en nuestro corazón para que recibamos la vida eterna. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¡Qué ternura! Dios Padre en su infinita misericordia le dio la autoridad ¿a quién? A su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe, Jesucristo siendo Dios, sabe lo que es estar en carne y hueso. Por eso Él vino a nosotros y nos dice que si lo aceptamos a Él en nuestro corazón, recibiremos la vida eterna. Pero si lo rechazamos, Jesús nos va a juzgar. ¿Y qué pasará con eso? Iremos a la condenación eterna porque rechazamos el regalo de la salvación. Versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un día, tú y yo veremos con nuestros propios ojos la resurrección de los muertos. Si estamos vivos en ese momento o si estamos muertos en ese momento, vamos a ver con nuestros propios ojos que unos irán a la vida eterna, a la gloria eterna de Dios Padre por haber recibido a Jesucristo en su corazón. Pero otros irán a la condenación eterna
por haber rechazado a Jesús, nuestro Salvador. ¿Tú a dónde irás? Por eso es tan importante creer en Jesús, aceptarlo en nuestro corazón y recibir el regalo de la salvación. Y sabes, mientras que llega ese glorioso día en donde todo lo malo habrá pasado, todo esto habrá pasado, el dolor, la maldad, los malos, la enfermedad, las tristezas, los dolores, las angustias, las aflicciones, todo lo malo habrá pasado. Mientras llega ese día, debemos mantenernos en santidad. Debemos seguir oyendo la voz de Dios y mantenernos en santidad hasta el día de Jesucristo.